El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó su informe de labores 2016-2017. Se celebró la primera sesión plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. La Sala Superior resolvió que magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco será restituido en el cargo. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. A nombre de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis presentó el primer informe anual de actividades de la presente integración correspondiente al periodo 2016-2017. En su mensaje, la magistrada presidenta destacó que, para preservar su neutralidad, las instituciones electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político. Vamos con la información. En representación de la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta Janine Otálora Malasis ofreció el primer informe anual de actividades correspondiente al periodo 2016-2017 ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y refirió que a través de resoluciones razonadas, el Tribunal Electoral garantiza certeza para la democracia. Las magistradas y los magistrados estamos conscientes de que la justicia es el cimiento de la dignidad humana y de la libertad, por lo que nuestro compromiso es seguir impartiendo justicia de manera ética en aras de consolidar un Estado de derecho democrático en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad, de paz y dentro de un orden social armonioso. Acompañada por la magistrada y los magistrados de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés, Otálora Malasis señaló que la labor del Tribunal Electoral está orientada por tres ejes estratégicos: ser un tribunal abierto, alcanzar la igualdad sustantiva y contar con una administración eficiente, lo que fortalece, legitima y da credibilidad a la institución de cara a las elecciones de 2018. Este proceso electoral representa una oportunidad para probar nuestra fortaleza institucional e integridad electoral, para hacer eco de las demandas sociales y consolidar las libertades y los derechos de las y los mexicanos. Sabemos que las libertades que no sepamos proteger hoy serán mañana los males de la sociedad. Finalmente, la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malasis, dio a conocer que se encuentra a disposición de la ciudadanía un anexo estadístico interactivo que puede ser consultado en www.informe.te.gov.mx. Con el objetivo de analizar y dar seguimiento a una agenda común mundial en materia de justicia electoral, en un Estado constitucional y democrático de derecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propuso la creación de una red de tribunales electorales y constitucionales. La Red Mundial de Justicia Electoral reunió durante 2 días de trabajo a representantes de tribunales electorales, cortes constitucionales, Supremas Cortes de Justicia y otras instituciones afines de 28 países y 16 organizaciones de los 5 continentes. Escuchemos los detalles de esta información. Al clausurar los trabajos de la primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral en San Miguel de Allende, Guanajuato, y ante representantes de 28 países y 16 organismos de los 5 continentes, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, recalcó que la responsabilidad de quienes imparten la justicia electoral es enorme, ya que son la última instancia de defensa de la democracia y son la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión. En un mundo tecnológico y globalizado, solo la coordinación, la colaboración y el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas nos permitirá atender esa alta responsabilidad con la velocidad que requieren los retos que estamos enfrentando. De ahí la importancia de construir esta red mundial de justicia electoral.
Lo que decidimos el día de hoy sienta las bases sólidas de colaboración internacional para compartir experiencias comunes y buenas prácticas, que sin duda serán de gran utilidad para atender los retos de las democracias contemporáneas. Durante su intervención al clausurar los trabajos de la primera sesión plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral y con la presencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, el magistrado Vargas Valdés aseveró que no existe desencuentro entre este órgano jurisdiccional y el Instituto Nacional Electoral, ya que cada institución tiene una encomienda y tienen distintos roles constitucionales y distintas atribuciones. Tras la firma de los acuerdos de San Miguel, se informó que la Secretaría Técnica de la Red Mundial de Justicia Electoral será inicialmente responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la próxima reunión de la misma será en noviembre de 2018. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, al resolver el juicio ciudadano sub-JDC 921/2017, el Pleno vinculó al Tribunal Electoral de Tabasco a realizar los actos que sean necesarios para que Jorge Montaño Ventura sea reintegrado a su función de magistrado de ese órgano jurisdiccional local y se le paguen las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo, así como dar vista al Senado de la República para que en el ejercicio de sus funciones determine lo que conforme a derecho proceda en cuanto al proceso para nombrar magistrado en una vacante existente en el estado de Tabasco. En la misma sesión, la Sala Superior confirmó por mayoría de votos la sentencia de la Sala Regional Especializada emitida en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC 130/2017 relativo a los promocionales de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano denunciados por el uso indebido de la pauta, actos anticipados de precampaña y campaña. Vamos a la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada este jueves 16 de noviembre, vinculó al Tribunal Electoral de Tabasco a realizar los actos que sean necesarios para que Jorge Montaño Ventura sea reintegrado a su función de magistrado de ese órgano jurisdiccional local y se le paguen las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo, así como dar vista al Senado de la República para que en el ejercicio de sus funciones determine lo que conforme a derecho procede en cuanto al proceso para nombrar magistrado en una vacante existente en el estado de Tabasco. Asimismo, la Sala Superior determinó que las expresiones contenidas en los promocionales del Frente Ciudadano son una crítica fuerte, vigorosa y severa al partido político en el poder, lo cual es válido dentro del marco del debate político de todo régimen democrático y que no existió el uso indebido de la pauta, ya que los promocionales se enmarcan dentro de la propaganda política y no constituyen actos anticipados de precampaña y campaña. En otro asunto, la Sala Superior determinó revocar las determinaciones de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, consistentes en la suspensión de los derechos partidarios de varios militantes, quienes supuestamente habían violentado la normativa interna del partido político, realizando acciones evidentes y públicas tendientes a apoyar al partido. Los militantes del PRD impugnaron la resolución del órgano interno, señalando que este no había cumplido con el procedimiento disciplinario establecido en los estatutos, violando los principios de legalidad y debido proceso. Finalmente, la Sala Superior confirmó la designación del consejero presidente del organismo público local de Baja California, realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En el caso particular, se consideró que la exigencia para ser consejero de un OPLE consistente en no ser o no haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad es una restricción del derecho a integrar las autoridades electorales, que no persigue una finalidad legítima, útil, objetiva o razonable y no encuentra sustento constitucional. Es momento de escuchar las breves de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por mayoría, revocar la determinación emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Sala en un juicio anterior. El PAN presentó quejas ante el Instituto Electoral del Estado de México en contra del diputado Jesús Pablo Peralta García de la fracción parlamentaria del PRI en la 59ª legislatura del Congreso del Estado de México por el presunto uso indebido de recursos públicos, así como por violaciones al principio de imparcialidad.
Para el PAN, dicha violación consistió en la realización y difusión en Facebook de 2 videos que el diputado grabó en las instalaciones del Congreso local y en los cuales divulgaba la plataforma electoral del entonces candidato a gobernador Alfredo del Mazo Maza y solicitaba el voto a su favor. Al resolver el caso, el Pleno determinó que el tribunal local indebidamente restringió el derecho de libertad de expresión del actor, toda vez que limitó su libertad de expresión por el hecho de ostentar el cargo de diputado local. En otro asunto, la Sala Superior confirmó, por unanimidad, la resolución del Consejo General del INE, mediante la cual determinó imponer al Partido Verde Ecologista de México diversas sanciones por el uso indebido de datos personales de ciudadanas y ciudadanos. El Partido Verde interpuso recurso de apelación para controvertir la resolución referida, pretendiendo que se revocara por considerar que no se habría acreditado la vulneración al derecho de protección de datos personales de 50 ciudadanos que recibieron, en 12 estados de la República y la Ciudad de México, propaganda electoral en su domicilio sin consentimiento alguno durante el desarrollo del proceso electoral de 2015. De igual forma, solicitó que se le redujera la sanción impuesta, establecida en 21,030 pesos por cada uno de los casos, en total 1,050,500 pesos. El Pleno, al resolver el medio de impugnación, consideró infundados los agravios respecto a que la autoridad administrativa electoral no tomó en cuenta el hecho que las denuncias no fueran presentadas por quienes resultaron afectados por la infracción a sus datos personales, sino por los partidos que presentaron la queja en contra del Partido Verde Ecologista de México con la intención de afectar mediática, jurídica y políticamente a este instituto político. En más información, la Sala Superior determinó, por mayoría de votos, revocar las determinaciones de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, consistentes en la suspensión de los derechos partidarios de varios militantes, quienes supuestamente habían violentado la normativa interna del partido político, realizando acciones evidentes y públicas tendentes a apoyar al partido Morena y, en específico, a su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Los militantes del PRD impugnaron la resolución del órgano interno, señalando que éste no había cumplido con el procedimiento disciplinario establecido en los estatutos, violando los principios de legalidad y debido proceso. El Pleno coincidió con los argumentos expuestos por los militantes, considerando que efectivamente no se integraron expedientes en contra de los ciudadanos actores en los que consten las pruebas en que se acrediten los hechos que se les imputan, ni tampoco existe una determinación particularizada del Comité Ejecutivo Nacional en la que haya fundado y motivado la necesidad de imponer medidas provisionales y la urgente resolución de la controversia. Esto en clara violación de las garantías de legalidad y debido proceso, que, reiteró, constituyen un supuesto fundamental para la emisión de toda determinación que trascienda a la esfera individual de las personas. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñenme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros.
Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Guadalajara determinó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral está facultada para resolver las solicitudes de los aspirantes que deseen se les aplique el régimen de excepción de apoyos ciudadanos. Un aspirante a candidato independiente para diputado por Jalisco se inconformó por la respuesta recibida de parte del director de prerrogativas del INE, en la que le negó la excepción para utilizar la aplicación móvil y así recabar apoyos ciudadanos en las secciones que comprenden su distrito. El aspirante considera que el director de prerrogativas del INE no es la autoridad competente para emitir tal respuesta. Al respecto, la magistrada y los magistrados de la Sala Guadalajara resolvieron confirmar la respuesta del INE. En Sala Jalapa se resolvieron juicios ciudadanos promovidos por Abel Aguilar Corona, Isidro Robles Bautista y otros por una sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca que ordenó a los integrantes del Ayuntamiento de San Miguel, Quetzaltepec, para que en plazo de 10 días hábiles depositaran a la cuenta bancaria correspondiente los recursos públicos correspondientes a la Agencia Municipal de San Juan Bosco Chuxnaván. El Pleno de la Sala desestimó la pretensión de los integrantes de la Agencia San Juan Bosco relativa a la entrega e incremento de recursos económicos, en virtud de que esta petición no se encuentra relacionada con los derechos político-electorales, ya que si bien el tribunal local precisó que los grupos en conflicto reconocieron el derecho que tiene la agencia de recibir recursos económicos, los quejosos no controvirtieron la parte legal de la sentencia, sino más bien el monto de los recursos públicos correspondientes a esa agencia municipal. Dado lo anterior, los magistrados federales dejaron a salvo los derechos de los promoventes para que los hagan valer ante quien corresponda. Y la Sala Ciudad de México confirmó la determinación del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, que negó la solicitud de César Daniel González Madruga de aplicar el régimen de excepción para recabar en papel el apoyo ciudadano necesario para obtener el registro como candidato independiente a senador por la Ciudad de México. Lo anterior porque si bien la Ciudad de México, con motivo del sismo del 19 de septiembre, fue declarada en situación de desastre, el inconforme no acreditó ni demostró en qué forma dicho fenómeno impidió el correcto funcionamiento de la aplicación móvil e hizo materialmente imposible su uso. Este asunto se resolvió por mayoría de votos, en tanto que el magistrado Héctor Romero Bolaños emitió un voto particular, toda vez que, en su concepto, sí se tendría que hacer el estudio de constitucionalidad de la forma de obtener apoyos. La Sala Toluca resolvió el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, a través del cual la sexta regidora suplente del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, solicitó la anulación de la sentencia del Tribunal Electoral de la propia entidad federativa, así como la sustitución de la regidora propietaria, alegando una supuesta incapacidad. El Pleno de la Sala determinó declarar infundados los motivos de la quejosa, por los que alega que el Tribunal Electoral michoacano debió allegarse de mayores elementos a fin de determinar si la regidora propietaria tiene la capacidad física y mental para desempeñar su cargo, tales como la pericial médica y la inspección judicial, incluso acudir a las instalaciones del ayuntamiento para presenciar alguna de las sesiones de cabildo y verificar que la actividad de la regidora propietaria es normal y acorde a sus funciones. Los magistrados señalaron que, en principio, todas las personas con una discapacidad cuentan con la presunción del ejercicio pleno de sus derechos políticos, de modo que quien afirme una situación contraria deberá probar que se es incapaz de ejercerlos. En consecuencia, no se le dio la razón a la suplente y se confirmó lo dicho por el Tribunal Electoral michoacano.
Y la sala especializada determinó que las entrevistas realizadas en diversos programas de radio y televisión a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa delegacional en Tlalpan, Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional en Cuauhtémoc, y a Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena en la Ciudad de México, se realizaron como parte de un legítimo ejercicio de información para opinar sobre distintos temas de interés para la ciudadanía. El Pleno señaló que del análisis de las pruebas no existen evidencias sobre una contratación o adquisición de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ni de presentar posturas a favor o en contra de un actor político, sino que en el contenido de los programas se advierte una auténtica labor periodística entre los conductores y los participantes. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Y en información del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento con las obligaciones de transparencia, el Instituto puso a disposición de la ciudadanía información sobre el registro de operaciones e importes de ingresos y gastos realizados por los aspirantes a candidatos independientes que se encuentran en la recolección del apoyo ciudadano en el proceso electoral 2017-2018. Vamos con esta y más información del Instituto Nacional Electoral. El consejero electoral y presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, explicó que si bien los aspirantes a candidatos independientes, a diferencia de los partidos y de los precandidatos de partido, no reciben recursos públicos, sí tienen obligación legal de demostrar de dónde están recibiendo los recursos privados que están ejerciendo. Al 11 de noviembre, respecto al proceso electoral federal, se han registrado en el Sistema Integral de Fiscalización un total de 177 operaciones en los 30 días transcurridos, es decir, 5.9 operaciones por día. En más información, al inaugurar el Día de la Cultura Cívica en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2017, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, invitó a niñas, niños y jóvenes a involucrarse en las elecciones del próximo año a través de comunicar a sus padres la importancia del voto y llevarlos a las urnas. Por otro lado, Córdoba Vianello aseguró a niñas, niños y jóvenes de nivel preparatoria que existen las condiciones para que las elecciones del 1 de julio de 2018 el voto se ejerza en libertad. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía, soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.